capítulos de este módulo 5, la evaluación del proceso y de la práctica docente. Bien, es un tema muy complejo, controvertido, especialmente cuando hay evaluación externa de la práctica docente. Y bueno, aquí hay una serie de cuestiones que voy a resumir muy brevemente. Tenéis desarrollado en el texto muchas de las cuestiones que voy a nombrar ahora, especialmente aquellas referidas a los modelos. ¿Por qué estoy interesado en explicar los modelos de práctica docente? Pues porque es muy interesante conocer el dominio de la práctica. Estos modelos, bueno, ya están en la literatura científica, educativa, bastante tiempo. Por ejemplo, el más conocido es el modelo de Perrenau, de 10 competencias nuevas para la profesión docente. Con sus también, cada una de ellas se desglosa en subcompetencias. O el modelo de Story-Fink, o el modelo de capital profesional docente de Hargreaves y Fulham de 2014. Bueno, son todos estos modelos, los voy contando en este texto, no es cuestión ahora de detenernos en ellos, ¿no? Pero sí que es interesante cuando nosotros abordemos la evaluación de nuestra propia práctica docente, independientemente de que los vinculemos a la práctica del aula, nada más, ¿no? O de nuestra asignatura, y que obviamente son parte de esos modelos, no son todos, pues conozcamos exactamente qué aspectos de nuestra práctica docente queremos evaluar. Es interesante analizar bien ese dominio de evaluación nuevamente, como hacemos con el alumnado, conocerlo bien y establecer aspectos de esta práctica docente en los que queramos incidir y en los que queramos mejorar, ¿vale? Eso depende de cada uno de los equipos docentes, de ciclo, de departamento, y tendrá que ser bien definido y discutido en esas comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? Que podemos constituir en nuestro centro. Así que esa sería una de las claves. Tener muy claro el dominio de aprendizaje y que estos dominios de aprendizaje docente, bueno, de práctica docente más que de aprendizaje, estén vinculados a contextos realistas del aula, es decir, que luego se traduzcan en indicadores que nosotros podemos observar en nuestra propia actuación o a partir de los productos que hacemos como docentes, ¿no? Material que llevamos a clase, cómo organizamos una clase, etc. ¿Vale? También hay aspectos importantes dentro de los modelos que yo sí que opino que deberían estar incluidos dentro de la evaluación de ese proceso y práctica docente. Por ejemplo, es la comunicación con el entorno, cómo nos relacionamos con la familia, cómo comunicamos resultados de evaluación a esas familias, cómo gestionamos la convivencia, más que también aquellos aspectos que indican Guerrero y Rebay, ¿no? Que son de conocimiento pedagógico general, conocimiento pedagógico de nuestra materia en concreto o conocimiento de contenido de nuestra materia, que serían los 3 tipos de conocimiento más típicamente evaluados dentro de lo que es la profesión docente. También aquellas actitudes que impactan sobre el alumnado. Al principio de la presentación comienzo diciendo que el profesorado impacta notablemente en el rendimiento del alumnado como segundo factor después del factor socioeconómico y cultural. Es decir, que la labor del docente realmente impacta en esa evolución y en esa formación de los alumnos. Y no solo por la formación y cualificación que tengamos, que no es uno de los factores más importantes, sino por cómo nos relacionamos con los alumnos, qué motivaciones tenemos y creencias sobre lo que es el propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Son aspectos que se enseñan durante la carrera docente, de ahí que muchos de los profesionales, aunque no hayan hecho formación y cualificación, que están en ejercicio durante muchos años, tienen estas habilidades que han ido adquiriendo sobre la motivación y sobre el pensamiento de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Pero la formación obviamente potencia toda la adquisición de esta serie de habilidades. Esto sería en cuanto al dominio que nosotros tenemos que establecer. Obviamente el enfoque que tenemos que tener también como perspectiva es un enfoque multimetodológico. No vamos a valorar únicamente vamos a utilizar la autoevaluación de nuestra propia práctica docente, sino que también sería interesante implicar a otros agentes, eso que se llama triangulación en evaluación, implicar al alumnado en la valoración de nuestra propia práctica docente, a las familias, a otros compañeros, ¿por qué no? ¿Vale? Eso es buena señal sana de que funcionamos realmente como una comunidad profesional de aprendizaje. Aparte de este enfoque multimetodológico en cuanto a agentes de evaluación, también es interesante utilizar diferentes instrumentos. El más usual es utilizar cuestionarios para el alumnado, para las familias, pero también podemos utilizar entrevistas o observación directa de otros compañeros, que se traduce en la valoración de una serie de indicadores. Todo esto, obviamente, tiene que estar muy bien guiado, muy bien. Tenéis un ejemplo de una tabla donde se exponen todos los elementos alineados. Nuevamente aparece el término alineación de elementos, donde aparecen una serie de indicadores que se traducen en unos cuestionarios, quién los va a evaluar,
qué fuentes de evidencia están implicadas, qué contextos de observación o de obtención de evidencias voy a utilizar, etc. Lo tenéis ahí, como digo, en las diapositivas. Es interesante que le echéis un vistazo a este esquema. Y bueno, finalmente también es muy interesante obtener guías de evidencia. Si las administraciones las proporcionaran, de buena práctica docente, si las administraciones las proporcionaran, mucho mejor, pero entre los compañeros también podemos tener distintas estrategias de aprendizaje, como pueden ser la constitución de seminarios para aprender buenas prácticas unos de otros, o simplemente guardar repositorios sobre prácticas que se han ido haciendo a lo largo de determinados cursos y que pueden utilizar otros compañeros. Serían ideas sobre buenas prácticas docentes que también nos indican no solo en qué momento o en qué resultado hemos obtenido de valoración dentro de la propia práctica docente, sino también hacia dónde podemos ir para alcanzar esas mejoras. Es decir, utilizar esa evaluación formativa también de nuestro proceso docente, de nuestra práctica docente.